Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Muchas de las historias que escuchamos de casas embrujadas es por cuestiones de personas las cuales han visitado estos lugares buscando algún tipo de encuentro paranormal. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esto deja de ser divertido o una simple visita? Como es el caso de la siguiente historia. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Recuerdo que hace muchos años, en mi colonia existía una casona antigua y abandonada, en las afueras de un pequeño predio que delimitaba los recién construidos fraccionamientos. A lo largo de los años, los vecinos que vivían cerca de este lugar habían empezado a correr rumores sobre los extraños fenómenos que ocurrían allí. Según una leyenda, la casa estaba maldita y los fantasmas de quienes habían muerto de manera trágica en el pasado aún deambulaban por sus oscuros pasillos. La casa antiguamente era una finca familiar, de bellos acabados y un terreno rodeado de árboles y unas colinas de exuberante vegetación que delimitaban la propiedad. Dentro de esta casa vivía una familia aparentemente feliz, formada por el esposo, llamado Hernán, su mujer y un par de hijos. Pero un día, esa efímera felicidad se vio manchada de tragedia al golpear la vida tranquila de esta familia. El señor Hernán siempre había padecido problemas de salud mental durante mucho tiempo, profundas depresiones que se avivaban por el alcoholismo del hombre. Un buen día, sucumbió a la oscuridad que lo rodeaba y tomó una decisión fatal. Sin motivo aparente, asesinó a su mujer y a sus hijos antes de poner fin a su propia vida al darse un tiro y dejar una nota póstuma. No se culpe a nadie, el diablo me obligó, decía el perturbador recado que desconcertó a todos. La noticia de esta horrible tragedia se esparció rápidamente por el vecindario y dejó a todos conmocionados. La casa donde ocurrieron los eventos trágicos quedó abandonada al no haber quien la reclamara. Nadie se atrevía a vivir en el lugar donde tanta desdicha había ocurrido. Pasaron los años y gradualmente, los rumores comenzaron a circular sobre extrañas apariciones dentro de la casa. Vecinos afirmaban haber visto sombras moverse rápidamente, gritos y lamentos, además de mirar supuestamente personas detrás de las sucias ventanas del lugar. La historia de la casa embrujada se hizo famosa y numerosos investigadores paranormales y curiosos se acercaron para presenciar los fenómenos por sí mismos. Los relatos de estas visitas eran escalofriantes: puertas que se abrían y cerraban solas, risas infantiles que resonaban en la oscuridad y muebles que se movían sin explicación. Uno de tantos días y avivados por el misterio, un grupo de investigadores dedicados e interesados en lo paranormal decidió tomar cartas en el asunto. Se adentraron en la casa con la idea de poder captar algo, y sus pasos los llevaron al área más oscura. Durante la investigación, experimentaron sucesos inexplicables. Las cámaras captaron sombras oscuras deslizándose por las paredes, objetos que se movían solos y susurros ininteligibles resonando en el aire. Pero durante el recorrido, uno de sus miembros sufrió un ataque por parte de una de estas supuestas entidades y sucumbió a la locura, pues durante el recorrido sufrió un accidente del cual no se recuperó, muriendo posteriormente, quedando en el abandono nuevamente la casa. Así fueron yendo y viniendo muchos entusiastas y gente desposeída que a veces se quedaba ahí. Pero al darse de esas situaciones en las que la gente que entraba le ocurrían desgracias, es que los mismos vecinos clausuraron las entradas del lugar con ladrillo y cemento.
Es en ese momento de la historia que mi tío, que era albañil y fue el encargado de estas construcciones, es que fue testigo de estos fenómenos. Día tras día, mientras hacía su trabajo, pudo darse cuenta de que la actividad paranormal en la casa se volvía más intensa. La energía negativa parecía aumentar y el ambiente se volvía cada vez más pesado. Mi tío se dio cuenta de que estas apariciones eran la manifestación de los espíritus torturados de la familia que había perdido la vida allí. Pero había algo más horrendo en esas energías, y cito las palabras contadas por mi tío. Mis pasos resonaban en los pasillos silenciosos de aquella casa misteriosa, mientras seguía el rastro de los extraños ruidos que habían perturbado mi jornada de trabajo. Apenas preparaba la mezcla y, aunque acostumbrado a aquello, esta vez era más notable y seguido, llegando a un momento en que los sonidos y las manifestaciones fueron más intensas. Cada vez se hacían más palpables y difíciles de ignorar. Así que mi curiosidad me llevó hacia el origen de aquel misterio. Caminando por los pasillos llenos de escombros, llegué a donde supuestamente habían acabado a los hijos y la mujer de aquel hombre loco. Mis manos sudaban ligeramente mientras giraba la perilla de la puerta que conducía a un cuarto amplio y oscuro. Estaba lleno de alimañas y manchas de algo en la pared. Ahí el ambiente se volvió denso y pesado, pero había algo parecido como una inquietante sombra que parecía suspendida en el aire. Mi mirada se encontró inexplicablemente atraída por ese extraño vapor oscuro que parecía materializarse lento frente a mis ojos. Mis pulsaciones se aceleraron al percatarme de que aquel vapor oscuro emanaba desde un punto específico en el suelo. Sin perder tiempo me arrodillé y comencé a observar esa parte extraña. La superficie bajo mis manos no era tierra común, eran como cenizas, y en breve mis dedos rozaron algo. Una pequeña protuberancia que se encontraba escondida entre unas tablas podridas. Con cautela y una creciente intriga, empecé a apartar las piezas del piso que no pertenecían a su diseño original. Mientras lo hacía, descubrí un pequeño escondite. Mi mente se inundó de emoción y temor, ya que aquel escondite revelaba un oscuro secreto, ocultado por el dueño de la casa, pues saltó a la vista un pequeño cofre con un nombre inscrito: Hernán Gómez. Ahí, ante mis ojos, aparecieron libros antiguos y diarios cuidadosamente guardados. Instintivamente, mis manos temblorosas tomaron uno de los diarios y empecé a leer las palabras escritas con tinta desgastada. Las historias plasmadas en esas páginas hablaban de la relación del dueño de la casa con lo oculto, de su temor de que su propia familia fuera víctima de algo que él llamaba el Averno. Cada palabra que iba leyendo alimentaba mi imaginación, sumergiéndome en un mundo enigmático y oscuro. El autor describía encuentros escalofriantes, rituales ocultos y una creciente desesperación ante lo que parecía ser una presencia malévola acechante. La paranoia y el miedo habían marcado su vida, convirtiendo su hogar en un lugar embrujado del que debía proteger a los suyos. Cada página del diario estaba llena de descripciones inquietantes de las entidades oscuras que lo atormentaban y las señales de que planeaban llevarse a su familia de las peores formas imaginables. A medida que avanzaba con la lectura, podía sentir el temor del antiguo propietario, quien se encontraba cada vez más desesperado en cada palabra mal escrita. La última entrada del diario revelaba su decisión drástica. Iba a acabar con su familia antes de que las entidades malignas pudieran hacerlo. El dueño creía que sacrificándolos, los alejaría de las garras de la entidad y liberaría a su familia del tormento eterno. Él iba a pagar con su propia vida. Me sentí invadido por una sensación escalofriante al leer aquel relato. Mientras tanto, la energía maligna se intensificaba en la casa. Era como si al leer todo eso, algo se despertara y no quisiera que esos secretos se revelasen. Algo empecé a sentir, una presencia muy evidente,
y hasta podría decir que agresiva, estaba acechando a mi alrededor, como si aquello hubiera sido alterado por mi intrusión. Entonces empecé a recordar los sucesos que además ocurrían con el tiempo y todas esas personas que fueron afectadas por meterse a investigar y hallaron solo terror y locura. No quería formar parte de todo aquello y supe que había cometido un grave error al aceptar ese simple trabajo. Ahora se convertiría en una pesadilla. Decidido a protegerme y a mantener intacta mi cordura, tomé todo y salí de la casa embrujada. Pero a medida que escapaba por los corredores oscuros, las puertas comenzaron a moverse y cerrarse, además de las apariciones que iban y venían por todas partes. Con cada paso, escuchaba lamentaciones y los susurros malignos que se hacían más fuertes y se mezclaban. Entonces lo comprendí. Aquellas manifestaciones eran en realidad sonidos de las tragedias y las cosas horribles que sucedieron en la casa. De pronto me encontré atrapado. El aire estaba cargado de un aura oscura y opresiva, mientras las sombras se movían sigilosamente en cada rincón. El miedo se apoderaba de mí y mi corazón latía desbocado. Sabía que si no escapaba pronto, algo terrible me sucedería. Corría a través de los pasillos, tropezando con escombros y muebles rotos, escuchando esos malditos susurros que llenaban mi mente. Cada paso que daba sentía cómo el ambiente se volvía más frío y me limitaba de muchas maneras el andar. De repente, una criatura aún más siniestra apareció ante mí. Era algo indescriptible, una mezcla de sombras y pesadillas. Sus ojos sin vida reflejaban un hambre insaciable y sentí cómo su presencia evidenciaba que había estado ahí por muchos años. Apestaba a muerte y viejo, provocándome náuseas y una intensa sensación de perversidad. El dolor era insoportable. Algo me estaba dañando desde el interior. La cabeza me reventaba y el ardor de estómago. Todo en mi ser gritaba por rendirse. Pero en lo más profundo sabía que no podía permitir que el terror me consumiera y me llevara a perder la razón. Con cada fibra de mi ser, canalicé mi fe. Dirigí mis pensamientos hacia mi fe en Dios y consciente de que solo había una oportunidad para escapar, me lancé hacia adelante. Mientras me aproximaba a la salida, la presencia de la entidad disminuía. Al percatarme, ya me encontraba afuera. Inhalé aliviado al notar que había conseguido huir del abrazo aterrador de la casa maldita. Mis piernas temblaban y mi cuerpo estaba cubierto de heridas, pero triunfante. Me dirigí hacia una extensa avenida para tomar un transporte de regreso a mi hogar. A partir de ese momento, mi tío Gabriel no volvió a ser el mismo. Fue cambiando con el paso de los días. De ser un hombre amable y atento con todos, se volvió huraño, ensimismado en sus propios pensamientos y sobre todo, esa aura de maldad que sentía apenas me acercaba a él. Esa historia que contaba de su experiencia en aquella casa no la creíamos en principio, pero conforme pasaba el tiempo vimos cambios en él, que nos hicieron pensar que todo lo que enfrentó fue verdad. Pero todo se saldría de control, una tarde que mi mamá y yo lo fuimos a visitar y dejarle unas cosas, pues tenía tiempo de no trabajar y vivía encerrado en su casa. Mi mamá tenía la certeza de que su mente y su cuerpo ya no le pertenecían, y decidimos visitarlo en un último intento por comprender y enfrentar su condición horrenda. Fue una tremenda revelación el entrar en la casita a medio terminar del tío Gabriel. Sus perros estaban muertos, y las aves de corral que siempre nos recibían parecían estar dispersas por todas partes. Se podía sentir una opresión en el aire que hacía difícil respirar y sentir que no era buena idea estar ahí. Al avanzar por la casa, una ráfaga de viento helado y aullidos nos hicieron estremecer. Mi mamá me preguntaba qué estaba sucediendo y la evidente presencia del mal nos sacudió. Al acercarnos a la habitación del tío, el sonido de sus pasos se mezclaba con voces incomprensibles y susurros angustiantes. La cortina que servía de puerta se abrió lentamente, revelando una escena macabra. El tío se encontraba agachado en una posición anormal, con los huesos evidentemente torcidos
y una expresión de locura en sus ojos. Su piel desgarrada y putrefacta mostraba signos de violencia antinatural. En ese momento las manifestaciones se intensificaron. Sombras inquietantes parecían retorcerse por las paredes, y la voz amenazante del tío nos hizo ponernos en alerta. Todo estaba en un caos aterrador, mientras intentábamos protegernos y evitar que el tío nos atrapara en su locura. A medida que el hombre perturbado se contorsionaba y emitía gruñidos guturales, mi mamá decía que la única manera de ayudar al tío era santiguarlo. Pero mi madre siempre fue intuitiva y pensó que toda aquella experiencia en la casa lo había alterado. Guiadas por esos destellos de intuición, comenzamos a buscar pistas o indicios que pudieran explicar el origen de esta posesión que sufría el tío Gabriel. En la búsqueda de respuestas, descubrimos los antiguos diarios de Hernán Gómez. Estaban ocultos en un rincón polvoriento donde guardaba materiales. Mi mamá sugirió que aquello era la causa de sus males. Decidió entonces tratar de destruirlos y quemar los escritos en un intento desesperado, creyendo que así podríamos liberar el alma atrapada y con aquello al tío de la posesión maligna. Sin embargo, en el momento en que arrojamos las primeras páginas al fuego que hicimos con mucho esfuerzo, un viento siniestro llenó la habitación. Las llamas cambiaron de color y la temperatura se volvió helada. Fue entonces cuando una figura oscura y retorcida surgió del fuego, siendo una mezcla de locura y malicia. Mi mamá, que era más sensible a ese tipo de cosas, atinó a decir: «Dios santo, es Hernán Gómez». La entidad, ahora libre de los confines de las palabras escritas, comenzó a atormentarnos a nosotras. Ruidos estruendosos llenaban la casa, golpes en las paredes y muebles que se movían solos. Asustadas pero valientes, nos dimos cuenta de que habíamos despertado algo mucho más oscuro de lo que habíamos imaginado. La entidad comenzó a golpear las paredes y a lanzar objetos hacia nosotras, y mientras enfrentamos la entidad oscura, mi tío Gabriel, poseído por la fuerza maligna, comenzó a experimentar un sufrimiento inimaginable. Su cuerpo se retorcía de forma grotesca, mientras sus huesos se quebraban con un sonido macabro. Desesperadas por salvar a mi tío y buscando cualquier ayuda posible, clamábamos a Dios y a todas las fuerzas divinas para que intervinieran. En medio del tormento, el tío logró tener un breve momento de lucidez. Con voz entrecortada y cargada de sufrimiento, suplicó que abandonáramos la casa y nos alejáramos lo más rápido posible. Su única preocupación era protegernos del peligro que representaba su posesión. Aunque mi mamá se resistió al principio, comprendió que su hermano estaba dispuesto a sacrificar su propia vida y bienestar por nosotras. Aunque nos partió el corazón, aceptamos su pedido y salimos de la casa corriendo, con lágrimas en los ojos y el miedo latente en cada fibra de nuestro cuerpo. Desde afuera vimos cómo mi tío Gabriel cerraba la puerta y la aseguraba desde adentro. Sabíamos que estaba dispuesto a enfrentar la entidad solo, en un intento desesperado de frenar su avance y protegernos de la influencia del espíritu de Hernán. Mientras mirábamos el dantesco incendio, sentimos una mezcla de gratitud y culpa, ya que mi mamá sentía que estaba dejando a su tío atrás, luchando solo. Cuando el incendio acabó con lo poco que tenía mi tío, mi mamá no podía creerlo. Teníamos miedo e incredulidad por tan tremenda situación. Lo demás fue un proceso doloroso y tremendo de saber cómo, sin esperarlo, el tío se enfrentó a un espíritu de la maldad y no sobrevivió. La locura se apoderó de su mente y espíritu, llevándolo a acabar con su propia vida. La casa quedó ahí, en el abandono, y la actividad paranormal cesó según decían, quedando solo un mal recuerdo y de cómo aquello afectó muchas vidas, en especial la de mi tío Gabriel y nosotros, su familia. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.